Los orígenes santos de Justino, la semilla de la fe en Chieti. Hablar de San Justino de Chieti es remontarse a los primeros siglos del cristianismo, cuando la luz del Evangelio se difundía como un resplandor nuevo en medio de un mundo todavía marcado por el paganismo. En esta primera parte nos adentramos en los orígenes de aquel joven que siglos más tarde sería considerado uno de los padres espirituales de la región de los Abruzos, una llama viva que iluminó a su pueblo y abrió caminos de santidad allí donde abundaba la incertidumbre. Chieti, conocida en la antigüedad como Tia-Heit, era una ciudad activa, dinámica, un cruce de caminos entre cultura, tradición romana y las primeras comunidades cristianas que empezaban a organizarse con discreción, pero con valentía. Es en este entorno donde vemos aparecer a Justino, un joven nacido en una familia que, según la tradición, estaba marcada por la rectitud y por un profundo sentido del deber. No es casual que muchos relatos antiguos afirmen que desde su infancia se percibía en él una inclinación natural a la piedad, al silencio interior y a la escucha de Dios. Era como si su alma hubiese sido creada para recibir, desde muy temprano, el llamado a algo más grande que él mismo. Los escritos históricos sobre su niñez son breves, pero los testigos de su época lo describen como un niño atento, sensible a las necesidades de los demás y profundamente reflexivo, mientras otros jóvenes se dejaban arrastrar por los juegos, los espectáculos y los entretenimientos de moda. Justino prefería épocas de recogimiento, momentos prolongados de oración y un contacto particular con la naturaleza, donde decía sentir la presencia de un Dios que lo invitaba a mirar más allá de lo evidente. Desde pequeño mostraba un espíritu firme y a la vez delicado, y quienes vivían cerca de su familia percibían que aquel niño poseía un corazón tocado por la gracia. A medida que crecía, comenzaba a observar con dolor las injusticias, la pobreza y la persecución que enfrentaban los cristianos de su región. Aunque todavía no era bautizado, pues solía ser común en aquellos tiempos recibir el bautismo en la adolescencia o la edad adulta, Justino sentía un vínculo profundo con los seguidores de Cristo. Le impresionaba la serenidad de los fieles, la unidad que mostraban incluso en medio de las amenazas y el modo en que se fortalecían mutuamente en la oración. Aquello despertaba en él un deseo creciente de descubrir la verdad del Evangelio. Su juventud estuvo marcada por encuentros significativos, con discípulos locales que transmitían con fervor la enseñanza apostólica. Cada palabra, cada gesto, cada testimonio, iba formando en Justino la convicción de que Dios lo llamaba a un propósito especial. Algunos relatos antiguos aseguran que un anciano cristiano, atento al brillo espiritual del muchacho, se convirtió en su guía y lo instruyó en las Escrituras, en el sentido profundo de la oración y en la importancia de la virtud. Fue en estas conversaciones donde Justino comenzó a comprender que la fe no era solo una doctrina, sino un estilo de vida, un compromiso profundo que exigía entrega total. La personalidad de Justino se fue moldeando entre la disciplina, la búsqueda de la verdad y la compasión creciente hacia quienes sufrían. En su corazón maduraba la certeza de que el Evangelio no era una simple creencia, sino un fuego que transformaba. Así, mientras muchos de su generación buscaban honores o éxito social, él se inclinaba hacia la humildad, el servicio y la contemplación. Sus días transcurrían en un equilibrio admirable entre el estudio, la ayuda a los pobres y el silencio interior, como si Dios lo estuviera preparando para grandes responsabilidades que aún desconocía. Cuando Justino alcanzó la adolescencia tardía, según la tradición, alrededor de los 17 o 18 años, tomó finalmente la decisión de recibir el bautismo, un paso que marcó profundamente su vida. Este momento no fue un acto ceremonial más, sino un encuentro interior con Cristo, que lo impulsó definitivamente hacia su misión futura. Quienes presenciaron su bautismo narran que lo vivió con una intensidad espiritual extraordinaria, como si hubiese entregado todo lo que era y todo lo que sería al Rey del Amor. Esa misma noche, después del sacramento, Justino dedicó horas enteras a la oración, agradeciendo el don recibido y ofreciendo su vida sin reservas. Ese instante fue el inicio visible de un camino que lo conduciría a convertirse en obispo de Chieti, defensor ardiente de la fe,
hombre de profunda caridad y guía espiritual de incontables almas. Así comienzan los primeros trazos de una vida que con el tiempo se transformaría en ejemplo de virtud, de servicio y de valentía. En esta etapa inicial, vemos cómo la gracia de Dios fue trabajando silenciosamente en él, preparándole para un ministerio que cambiaría para siempre la historia espiritual de su región. Y es justamente aquí donde descubrimos que los grandes santos, antes de ser faros para los demás, fueron primero pequeñas llamas encendidas en el silencio del corazón. La juventud silenciosa de un elegido. La figura de San Justino de Chieti se envuelve en un velo de discreción durante los primeros años de su juventud, como si la providencia hubiera querido ocultar su nombre hasta el tiempo exacto en que debía florecer. Sin embargo, los relatos más antiguos coinciden en un punto luminoso. San Justino creció como un joven profundamente marcado por la caridad, la humildad y un sentido espiritual inusual, incluso para la época. No se trataba de un muchacho reservado por timidez, sino de alguien que llevaba un mundo interior ardiente, silencioso y en permanente escucha de Dios. A diferencia de quienes buscaban prestigio, alianzas o reconocimiento social, Justino cultivó el hábito de la soledad fecunda. Le gustaba caminar entre los campos y detenerse en los rincones donde el viento parecía traer historias antiguas, como si cada brizna de hierba guardara memoria del paso del Señor en aquellos que pudieron conocerlo en esa etapa. Cuentan que tenía una expresión serena, casi majestuosa, pero nunca distante. Inspiraba respeto sin proponérselo y despertaba confianza sin buscarla. Su educación, modesta pero sólida, le permitió distinguirse pronto en la lectura de las Escrituras. No solo comprendía el texto, sino que lo saboreaba, lo retenía y lo vivía. Mientras otros jóvenes repetían pasajes por obligación, él permanecía largo rato en meditación, permitiendo que la palabra lo moldeara como un artesano que trabaja la arcilla con infinita paciencia. Esta disposición interior lo convirtió en un ejemplo sin pretenderlo. Sus compañeros acudían a él espontáneamente para pedirle consejo, y los mayores lo miraban con una mezcla de admiración y expectativa, como si intuyeran que aquel joven estaba destinado a algo grande. Sin embargo, Justino no tenía prisa, no corría detrás de títulos, ni reclamaba puestos de honor en la comunidad. Sabía que toda grandeza auténtica nace debajo de la tierra, como las raíces que nadie ve, pero que sostienen al árbol. Por eso aceptaba los trabajos más sencillos al ayudar en el huerto, cargar agua, asistir a los ancianos o enseñar a los niños las oraciones básicas. En cada tarea encontraba una manera de servir a Cristo en secreto, convirtiendo su vida cotidiana en un pequeño altar oculto. Con el paso de los años, la comunidad comenzó a reconocer en él una madurez espiritual que superaba su edad. Su silencio nunca era vacío, era un silencio habitado. Su mirada no evasiva era contemplativa, y su sonrisa, discreta pero luminosa, revelaba un corazón en paz. Algunos relatos antiguos afirman que ya en su juventud, Justino poseía el don de la reconciliación. Era capaz de unir a familias enemistadas o calmar disputas que llevaban años sin resolverse, simplemente escuchando, orando y ofreciendo una palabra justa en el momento oportuno. Había en él un equilibrio raro en firmeza sin dureza, mansedumbre sin debilidad, oración constante sin fanatismo. Esta armonía interior hacía que Justino se convirtiera en un punto de referencia incluso para aquellos que no compartían su fe. Nadie podía negar que había algo distinto en él, una fuerza tranquila que no imponía pero que transformaba. Fue también en esta etapa cuando comenzó a sentir una inclinación profunda hacia una vida consagrada. No lo expresó de inmediato, pues temía confundir un impulso personal con una inspiración divina. Pasó meses discerniendo en silencio, buscando señales en la oración, en los acontecimientos cotidianos y en las palabras de quienes, sin saberlo, confirmaban sus dudas con una simple frase. Finalmente, ese llamado se volvió tan fuerte que dejó de ser una mera intuición para convertirse en certeza. Dios lo quería totalmente para sí. Pero antes de entregarse por completo, Justino vivió un momento decisivo que marcaría el rumbo de su vocación. Una epidemia, no documentada con precisión, pero mencionada en varias tradiciones,
azotó la región. La enfermedad avanzaba con rapidez y temor, dejando familias enteras sumidas en la angustia. Los jóvenes sanos huyeron o se recluyeron en sus hogares. Justino, en cambio, salió a las calles, visitó enfermos, consoló moribundos y ayudó a enterrar a los fallecidos cuando nadie más se atrevía. Fue en ese servicio extremo donde su destino comenzó a perfilarse con claridad. Nadie esperaba que sobreviviera, pero Justino parecía protegido por una gracia inexplicable. Mientras la gente caía a su alrededor, él permanecía firme, incansable y luminoso. No daba discursos, no buscaba reconocimiento, simplemente se entregaba. Y en esa entrega descubría, día tras día, que la verdadera grandeza está en servir. Cuando la epidemia finalmente cedió, la comunidad lo miró con nuevos ojos. Ya no era el joven piadoso, sino un hombre transformado por el sacrificio. Allí empezó, aunque él aún no lo sabía, el camino que lo llevaría a convertirse en uno de los pastores más venerados de la región de Chieti. El llamado irrevocable de servidor a pastor. Tras la epidemia que marcó su juventud, Justino emergió no solo como un sobreviviente, sino como un faro de compasión y fortaleza para la comunidad de Chieti. Muchos lo miraban ahora con un respeto renovado. Habían visto en él un amor que no se apagaba, incluso ante el peligro de la muerte. Sin embargo, para Justino, aquel episodio no había sido motivo de orgullo, sino una revelación interior. Entendió que su vida estaba irrevocablemente ligada al servicio y que esa entrega debía consumarse plenamente en el seguimiento de Cristo. Fue durante un amanecer particularmente silencioso, mientras caminaba por los campos todavía húmedos por el rocío, que sintió con una claridad casi palpable que Dios le pedía un paso definitivo a la vida clerical. No fue un sentimiento repentino, sino más bien la culminación de años de escucha interior. Justino sabía que el llamado no era una invitación a ocupar un puesto, sino a asumir un peso espiritual que requería renuncia, humildad y valentía. Ese día regresó a casa con el corazón firme. Su decisión estaba tomada. Los ancianos de la comunidad y algunos presbíteros que ya habían observado su madurez espiritual confirmaron la oportunidad. Todos coinciden en que Justino no buscó ser clérigo. Fue la comunidad quien, reconociendo su luz, lo animó a dejar de esconderla. Aquello confirmó lo que él había intuido. Habla también a través de quienes nos rodean. El proceso de formación fue exigente. Las antiguas escuelas eclesiásticas de la región no eran abundantes, pero sí rigurosas. Justino estudió liturgia sagrada, escritura, moral, canto romano y también la disciplina espiritual que conformaba al clérigo como guía del pueblo. A diferencia de otros alumnos, no mostraba impaciencia por avanzar rápido. Prefería comprender el sentido más profundo de cada enseñanza, meditarla y dejar que transformara su interior. Su humildad hacía que todo lo recibiera como un regalo y no como un mérito. Sus maestros decían que tenía 3 cualidades raras: una inteligencia dócil, una memoria clara y un corazón entregado. Pero lo que más llamaba la atención era su equilibrio entre contemplación y acción. No se perdía en teorías ni se saturaba de actividades. Sabía retirarse a orar cuando debía y salir a servir cuando era necesario. Esta madurez lo hizo destacar sin quererlo. Su solo ejemplo corregía a los más distraídos y animaba a los más débiles. En esos años de preparación, Justino comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia la administración de los sacramentos. Su amor por la Eucaristía era profundo y silencioso. Pasaba largos ratos en adoración ante el altar, dejando que su alma se volviera transparente a la presencia de Cristo. También mostraba una gran aptitud para acompañar espiritualmente a quienes buscaban consejo. No emitía juicios rápidos, escuchaba, comprendía, preguntaba con suavidad y luego señalaba caminos concretos para sanar, perdonar o recomenzar. Fue ordenado presbítero en una ceremonia sencilla pero intensa, que permaneció grabada en la memoria de muchos. Los relatos afirman que, al pronunciar las palabras finales de consagración, su rostro se iluminó con una paz profunda, como si hubiera entrado en una alianza interior definitiva. Él mismo reconocería más tarde que ese día sintió que nacía a una nueva vida. Después de su ordenación, comenzó su labor pastoral
en diferentes comunidades cercanas. No tuvo un inicio libre de desafíos. Encontró pueblos divididos por rencillas antiguas, familias enfrentadas, necesidades materiales urgentes y una fe debilitada por años de descuido. Pero Justino no se desanimó. Sabía que cada problema era una oportunidad para sembrar alegría, misericordia y orden. No llegaba imponiendo reglas, sino escuchando primero, comprendiendo las raíces de cada situación. Su enfoque pastoral se basaba en 3 pilares: cercanía, claridad y caridad. Su cercanía lo hacía accesible a todos. No distinguía entre ricos y pobres, entre influyentes y olvidados. Caminaba entre las casas, visitaba enfermos, asistía a viudas, motivaba a jóvenes y acompañaba a ancianos. Esto creó un vínculo profundo que fortaleció el tejido espiritual de las comunidades. La claridad era otra de sus virtudes. No hablaba con ambigüedades, explicaba la fe de forma comprensible, sin adornos innecesarios, pero siempre con belleza y profundidad. Muchos afirmaban que aprender con él era como ver abrirse una ventana que dejaba entrar luz fresca, y la caridad era su sello definitivo. Todo lo que hacía tenía como raíz el amor a Cristo manifestado en el amor al prójimo. Su ayuda nunca era humillante, sino elevadora. Cuando corregía, lo hacía con dulzura. Cuando exhortaba, lo hacía con firmeza. Cuando consolaba, lo hacía con esperanza. Khan el Timpo, su fama de sacerdote recto, santo y profundamente humano, comenzó a extenderse más allá de su propia región. Las comunidades vecinas pedían su presencia, su consejo y en ocasiones su intervención en situaciones difíciles. Incluso algunos líderes civiles buscaban su mediación para resolver tensiones políticas o sociales, pues sabían que su palabra era honesta, equilibrada y libre de intereses. Todo esto preparaba el camino para lo que vendría después, en su elección como obispo de Chieti. Pero aún faltaba un acontecimiento que marcaría el antes y el después. En su vida sacerdotal, un milagro inesperado que revelaría la fuerza de su fe y confirmaría lo que muchos ya sospechaban, que Dios había puesto sobre él una gracia particular para guiar, sanar y fortalecer a su pueblo. El milagro que confirmó su misión. Los años de ministerio de Justino como presbítero estaban marcados por una entrega constante que fortalecía las comunidades donde servía. Sin embargo, fue un acontecimiento extraordinario el que consolidó definitivamente la percepción de que aquel sacerdote no era solo un hombre virtuoso, sino un instrumento especial de la gracia de Dios. Este suceso ocurrió en una pequeña aldea cercana a Chieti, donde la esperanza parecía desvanecerse ante una tragedia que avanzaba sin freno. En aquel tiempo, una sequía severa había golpeado la región. Los campos estaban agrietados, las cosechas se perdían, y las fuentes naturales se reducían día tras día. Las familias sufrían, el ganado moría, y los rostros de los campesinos reflejaban angustia. No había explicación natural convincente en los ancianos del lugar. Afirmaban que no recordaban un verano tan devastador. El hambre comenzaba a hacerse sentir, y con ella las tensiones y el miedo. Fue entonces cuando los líderes de la aldea enviaron mensajeros a Justino. No buscaban solo un consejo o una palabra de consuelo. Pedían algo más profundo, casi desesperado, que intercediera ante Dios por la lluvia. A pesar de la gravedad, Justino no actuó con precipitación. Pasó la noche en oración, pidiendo discernimiento, pidiendo no ser movido por la presión humana, sino por la voluntad divina. A la mañana siguiente, una paz interior le confirmó que debía ir. Llegó al pueblo caminando, acompañado solo de su Biblia y un pequeño crucifijo que siempre llevaba consigo. A su alrededor, hombres, mujeres y niños se reunieron con una mezcla de esperanza y ansiedad. Justino no prometió nada. En cambio, habló con una humildad conmovedora. No soy yo quien obra los milagros, pero si nuestra fe es sincera y nuestro corazón se abre, el Señor escucha a su pueblo. Convocó a todos a una jornada de penitencia y súplica. Les pidió reconciliarse entre sí, abandonar rencores y compartir lo poco que tenían. Según él, la unidad del corazón era la primera condición para que Dios derramara su misericordia. Al caer la tarde, Justino guió al pueblo hacia la colina, donde se encontraba una antigua cruz de madera, instalada siglos atrás por misioneros. Allí comenzaron a cantar salmos
mientras el sacerdote elevaba una oración profunda y serena. El aire era seco, caliente, inmóvil. No había una sola nube en el cielo. Entonces ocurrió lo que la tradición recuerda como el prodigio de la lluvia de Justino. En el momento en que el sacerdote pronunció la doxología final, a él el honor y la gloria por los siglos de los siglos, un viento fresco comenzó a soplar desde el este. Los presentes levantaron la vista y vieron cómo, en cuestión de minutos, el cielo empezó a cubrirse de nubes oscuras y densas. Primero cayó una llovizna suave, luego una lluvia abundante que empapó la tierra reseca. El pueblo entero rompió en lágrimas. Algunos se arrodillaron, otros abrazaron al sacerdote sin poder contener la gratitud. Justino, sin embargo, se mantuvo sereno, con las manos abiertas hacia el cielo, dejando que el agua mojara su rostro. Cuando la lluvia aminoró, pronunció una frase que muchos repetirían por generaciones. No es la fuerza del agua la que nos salva, sino la humildad del corazón que vuelve a Dios. Este milagro transformó profundamente la vida de la aldea. La sequía terminó en los días siguientes y las cosechas pudieron recuperarse, pero también transformó la vida de Justino. Aunque siempre había actuado con humildad, aquel prodigio hizo que su fama se extendiera ampliamente. Personas de lugares distantes comenzaron a buscarlo para pedir consejo, oración o mediación. E incluso algunos obispos y presbíteros mayores comenzaron a reconocer en él un carisma pastoral poco común. No todos reaccionaron con alegría. Algunos clérigos, temiendo que la creciente influencia de Justino desplazara la suya, comenzaron a mirarlo con una mezcla de recelo y envidia. Pero él nunca permitió que los elogios lo tocaran, ni que las críticas lo perturbaran. Sabía que su misión no era ser admirado, sino ser útil, no brillar, sino servir. Fue precisamente ese equilibrio entre virtud y humildad lo que llamó la atención de la diócesis de Chieti. La sede episcopal había quedado vacante y la comunidad buscaba un pastor que devolviera vitalidad a una región marcada por desafíos sociales, tensiones internas y un fervor que necesitaba renovarse. Varios líderes, tanto religiosos como civiles, coincidieron unánimemente en que Justino era el candidato más adecuado. Cuando le comunicaron que había sido elegido para ser el nuevo obispo, Justino quedó en silencio. El peso espiritual de la noticia era enorme. Él no había buscado ese honor. De hecho, en su corazón deseaba continuar con la sencillez de su vida sacerdotal, pero comprendió que obedecer al llamado de la Iglesia era obedecer también a Dios. Después de una noche de oración, aceptó. La comunidad recibió la noticia con gran alegría. Muchos veían en su elección la respuesta más clara de Dios a las necesidades del pueblo. Y aunque Justino sabía que la responsabilidad sería inmensa, se entregó con la misma disposición que siempre lo había caracterizado, con humildad, valentía y un amor pastoral que no conocía cansancio. Lo que vendría después, su labor como obispo, sus desafíos, sus reformas y su legado espiritual, sería la etapa más grande y luminosa de su vida. El pastor que transformó una diócesis el día de la consagración episcopal de Justino fue uno de los más recordados en la historia de Chieti. La catedral se llenó de fieles que, conmovidos por la elección, no solo celebraban un cambio administrativo, sino el inicio de una nueva esperanza. Muchos testimonios narran que, durante la ceremonia, el rostro de Justino irradiaba una mezcla de humildad y firmeza, como si comprendiera que asumía un peso que solo la gracia divina podía sostener. A partir de ese momento, comenzó un período intenso y transformador. El nuevo obispo sabía que el fervor religioso era profundo en la región, pero también que las comunidades estaban fragmentadas por disputas internas, desigualdades sociales y tensiones entre autoridades civiles y eclesiásticas. Su primera decisión fue recorrer personalmente cada parroquia, incluso las más remotas y pobres. No viajó con caravanas ni escoltas. Prefería caminar acompañado de solo uno o dos clérigos, llevando consigo un pequeño misal y la cruz pectoral de madera que había recibido en su ordenación sacerdotal. En cada visita, dedicaba tiempo a escuchar. Escuchaba las preocupaciones de los ancianos, las angustias de los campesinos, las dificultades de los artesanos, los conflictos internos entre clérigos
y la realidad moral de la juventud. Para Justino, gobernar no significaba imponer, sino comprender. Aquella actitud pastoral generó una cercanía tan profunda con el pueblo que pronto se le comenzó a llamar el obispo que conoce a cada uno por su nombre. Una de sus primeras grandes reformas fue la reorganización de la asistencia a los pobres. En un tiempo en que la pobreza extrema golpeaba a muchas familias, Justino impulsó la creación de graneros comunitarios, gestionados con total transparencia, donde cada persona podía recibir alimentos según sus necesidades reales. Allí estableció una red de hospitales rudimentarios, todavía muy básicos para la época, en los que se atendía gratuitamente a enfermos y ancianos. Para él, la caridad no era solo una obligación cristiana, sino una expresión directa del rostro misericordioso de Cristo. En el ámbito espiritual, su misión fue aún más profunda. Justino percibía que muchos fieles vivían la fe por tradición, no por convicción. Por eso, desarrolló un plan de evangelización basado en la formación. Ordenó que en todas las parroquias se impartieran catequesis estructuradas para adultos, algo poco común en la época, pues la enseñanza estaba casi siempre reservada a niños. Él afirmaba: la fe madura no nace del hábito, sino de la comprensión. Sus homilías se convirtieron en referencia. No eran discursos complicados ni extensos, sino palabras directas, iluminadas por la Escritura y acompañadas de ejemplos cotidianos, fáciles de comprender. Poseía una habilidad especial para unir la doctrina a la vida real, de modo que incluso quienes apenas sabían leer podían recordar sus enseñanzas por año. El clero también necesitaba renovación. Algunos sacerdotes eran ejemplares. Otros, lamentablemente, habían caído en negligencia pastoral. Justino tomó decisiones firmes, pero siempre con justicia. Convocó retiros obligatorios para todo el presbiterio. Estableció normas claras de vida espiritual y exigió una mayor responsabilidad en el servicio. No pocos lo criticaron por su mano firme, pero con el tiempo muchos reconocieron que sus reformas devolvieron dignidad y unidad a la diócesis. Un momento clave de su episcopado fue la defensa de los derechos de los campesinos. En aquel tiempo, varios terratenientes abusaban de su autoridad, imponiendo cargas desmedidas a los trabajadores. Justino, sin temor a las repercusiones, intervino directamente. Convocó a los propietarios, les habló con la fuerza de un profeta y les recordó que la injusticia no solo ofende al prójimo, sino que clama al cielo. Sus palabras fueron recordadas durante décadas. Nadie puede llamar suyo aquello que arrebata con abuso. El pan que se quita al pobre es una deuda que Dios mismo reclamará. Gracias a su firmeza y diplomacia, logró acuerdos que aliviaron a cientos de familias, pero quizá el aspecto más admirable de su episcopado fue su vida personal. A pesar del cargo, Justino continuó viviendo con extrema sencillez. Rechazó habitaciones lujosas y prefirió una celda pequeña, donde una mesa de madera, un crucifijo y algunos libros eran su única compañía. Ayunaba regularmente, dedicaba largas horas a la oración nocturna y atendía personalmente a quienes iban en busca de consuelo espiritual. Los milagros no dejaron de acompañarlo. Muchos enfermos afirmaban sanar después de recibir su bendición. Otros encontraban paz inexplicable tras confesar con él. Sin embargo, Justino jamás permitió que su nombre fuera exaltado. Repetía una y otra vez: si algo bueno hago, es Cristo quien lo hace en mí. Con el paso de los años, su fama de santidad se difundió más allá de Chieti. Obispos de otras diócesis acudían a pedirle consejo. Eremitas lo buscaban para discernimiento. Gobernantes lo llamaban para resolver disputas civiles. Pero él jamás se alejó de su identidad esencial, la de un pastor que pertenece a su pueblo. La última etapa de su vida estuvo marcada por un agotamiento creciente. Aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo comenzaba a resentir décadas de trabajo infatigable. Sin embargo, nunca disminuyó su entrega. En sus últimos meses, continuó celebrando misa, visitando enfermos y aconsejando a jóvenes sacerdotes. Sabía que se acercaba el final, pero lo enfrentaba con una serenidad luminosa, el legado eterno de un pastor inquebrantable. Los últimos días de San Justino de Chieti fueron, para muchos, un testimonio vivo de lo que significa consumirse por completo en el servicio de Dios. Aunque su cuerpo mostraba señales visibles de desgaste,
fatiga persistente, dolores constantes, dificultad para caminar. Su espíritu se mantenía firme, luminoso, como si la cercanía de la eternidad le otorgara una fuerza que sobrepasaba toda lógica humana. Quienes lo acompañaron en sus últimas semanas relataban que pasaba más tiempo en oración que descansando, y que su mirada, antes siempre alerta, ahora brillaba con una serenidad que anunciaba el cumplimiento de una misión. Una mañana, después de celebrar lo que sería su última Eucaristía, Justino pidió visitar a los enfermos del pequeño hospital que él mismo había fundado. Los hermanos intentaron disuadirlo, porque su cuerpo apenas podía sostenerse, pero él respondió con una frase que se volvió célebre en la ciudad: no puedo negarle a Cristo lo que Él nunca me negó a mí, a su presencia. Aquel día recorrió las camas uno a uno, bendijo a cada enfermo, escuchó sus dolores y los alentó a confiar en el amor de Dios. A muchos afirmaron sentir un consuelo indescriptible, y otros, incluso, aseguraron haber sanado poco después. Al regresar a su residencia episcopal, cayó en una profunda debilidad que lo obligó a guardar cama. No se quejó, no pidió alivio, solo solicitó que colocaran un crucifijo frente a él y que le leyeran los salmos penitenciales. Su agonía duró 3 días. Durante ese tiempo, fieles de toda la diócesis se reunieron alrededor del palacio episcopal para rezar. Las calles se llenaron de velas y cantos. Se dice que incluso personas alejadas de la fe acudieron, movidas por el cariño y la admiración que sentían por aquel obispo que nunca negó ayuda a nadie. La noche de su muerte, una calma extraordinaria envolvió la ciudad. Según los relatos más antiguos, justo a la hora en que su espíritu partió hacia Dios, un suave perfume a flores silvestres llenó la habitación. Pese a que no había nada allí que pudiera producir ese aroma, los presentes comprendieron que Justino había entrado en la gloria. Su funeral fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre, llorando como si hubieran perdido a un padre. Lo sepultaron en la catedral, cerca del altar donde tantas veces había celebrado la Eucaristía con devoción profunda. Desde ese momento comenzaron los testimonios de milagros en enfermos que sanaban, familias que encontraban paz tras orar ante su tumba, viajeros que afirmaban haber sido protegidos al invocarlo. El clero local inició la recopilación de estos prodigios, convencido de que el obispo había muerto como un auténtico santo. Con el pasar de los años, su culto se consolidó, extendiéndose más allá de Chieti y llegando a otras regiones que lo veneraban como modelo de pastor, guía y defensor de los más pobres. Pero más allá de los milagros, su verdadero legado fue espiritual. San Justino dejó a la diócesis una identidad renovada en comunidades unidas, sacerdotes formados, obras de caridad sólidas y una conciencia profunda del valor del Evangelio. Su figura se convirtió en inspiración para generaciones de obispos que vieron en él el ideal del buen pastor, un hombre que escucha, que acompaña, que corrige con amor, que sufre con su pueblo y que lo guía hacia Dios sin descanso. Hoy, siglos después, su nombre sigue brillando como ejemplo de liderazgo cristiano, no por grandeza humana, sino por su capacidad de transparentar la misericordia divina. Muchos devotos acuden a él para pedir ayuda en momentos de incertidumbre, especialmente quienes ejercen algún tipo de autoridad espiritual o civil, pues encuentran en su historia un modelo de justicia, humildad y fortaleza. Su vida nos recuerda que la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer lo ordinario con amor extraordinario. Que un corazón que sirve sin cansarse puede transformar pueblos enteros, y que un pastor fiel puede encender una luz que perdure más allá de su tiempo. San Justino, incluso después de su muerte, continúa siendo ese faro. Oración a San Justino de Chieti. Glorioso San Justino, buen pastor y servidor fiel de Cristo, tú que cuidaste a tu pueblo con amor incansable y supiste escuchar el dolor de cada corazón, intercede por nosotros. Enséñanos a vivir con humildad, a servir con generosidad y a mantener firme la fe incluso en la prueba. Alivia nuestras cargas, sana nuestras heridas y guía nuestros pasos hacia Dios. Amén. Llamado a la acción. Si esta vida de santidad tocó tu corazón, comparte este video. Deja tu intención en los comentarios y permite que más personas
conozcan la historia y la intercesión poderosa de San Justino de Chieti. Dios siga iluminando tu camino.